Aquí, en este canal, siempre hablamos de manera directa, en línea directa. El día 12 de septiembre pasado, no hace mucho, la sección 7 del CENTE emitió un boletín donde condenaba la militarización del país, evidenciando el miedo de los poderosos frente al descontento del pueblo y la clase trabajadora. Bueno, yo me quedé sorprendido y pues leí con mucha atención el documento emitido y observo algunas cosas que realmente solo hablan de ignorancia y solo hablan porque tienen un coraje contra el gobierno de AMLO y contra la Cuarta Transformación. Vean nada más, dice una parte, dice ahí, y quiero que lo vean bien aquí en la pantalla. Con la intención de conquistar el voto ciudadano, durante su campaña electoral rumbo a la presidencia de la República, AMLO afirmaba que el ejército debía regresar a sus cuarteles. Ya como presidente, y al igual que el ofrecimiento de no dejar ni una coma de la mal llamada reforma educativa, la desmilitarización del país se quedó en promesa más de campaña electoral. Bueno, realmente es cierto que Andrés Manuel mismo dijo, bueno, ya cambié de opinión, pero es que hay que recordar nada más cómo nos dejaron el país, cómo nos dejaron la nación, cómo nos dejó el proyecto neoliberal y sobre todo los 2 o 3 anteriores sexenios, cómo nos dejaron el país en un desastre total, con una inseguridad brutal en todos los rubros que se pueda ver. Y entonces, ya una vez en el ejercicio del proceso, pues es obvio que hubo una rectificación y lo dijo con toda claridad. Además, apeló al dicho que dice es de sabios arrepentirse. Y bueno, y él dijo, doy marcha atrás con aquello que dije y hoy creo que la Guardia Nacional debe insertarse en una rama de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, a mí me parece que al final de cuentas, pues es una opinión muy buena el que se haya rectificado y que la Guardia Nacional se haga cargo, pero tutelado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Dice aquí, esta parte no la entiendo, Dice aquí, bajo sospecha de complicidad, particularmente del general Salvador Cienfuegos, y con la consigna de abrazos y no balazos, deliberadamente se dejó crecer el crimen organizado al grado de cogobernar algunas regiones del país y así ajustar su militarización. Miren, para empezar, el general Salvador Cienfuegos responde al sexenio de Peña Nieto, no de Andrés Manuel. Y abrazos, no balazos, es la política de tratamiento de Andrés Manuel López Obrador. No le entiendo cómo es de que dos momentos diferentes los unan para poder asegurar de que ellos con Cienfuegos y con la política de abrazos no balazos pudieron fortalecer, dice allí, el crimen organizado, lo dejaron crecer para que pudieran cogobernar en algunas regiones. Verdaderamente están totalmente fuera de contexto y totalmente erróneos en la información que están dando. Dice adelante que paralelamente a la Cuarta Transformación ha otorgado a las Fuerzas Armadas privilegios jurídicos y económicos como nunca en la historia, aparte del excesivo presupuesto, y también le ha dado concesiones en la construcción y administración y usufructo de proyectos geoestratégicos como el Tren Maya y aeropuerto. Primero, el aeropuerto Felipe Ángeles efectivamente queda en manos de cómo se llama, pero el Tren Maya no, El Tren Maya no. El Tren Maya tiene el ejército una parte para su construcción, pero su usufructo y su control no está. Por lo menos hasta ahorita no está decidido allí. Entonces, aquí mienten los maestros de la sección 7, mienten totalmente. Se le olvidó decir, porque no solamente es Felipe Ángeles, el Tren Maya no, sino que también las aduanas terrestres, las aduanas marítimas y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya fueron prácticamente tomados su control con el Ejército y la Armada de México, la Marina, como se le llama. Es cierto, porque es que eran nidos de corrupción brutal, y había que hacerlo, no había de otra.
y solamente la Armada de México y el Ejército Nacional han podido meter en control todas las aduanas y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que estaba bajo la tutela, escuchen esto, la tutela de la Policía Federal de Caminos, quien ejerció una corrupción enorme en todo ello. Dice aquí, con el argumento de que solo el ejército puede garantizar la seguridad del pueblo frente a la creciente violencia del crimen organizado, el viernes 9 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el hecho de que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional pase a formar parte del ejército. Efectivamente, así es, y a mí me parece que eso no es militarización, eso es precisamente lo que se puede llamar una forma de cómo evitar que la Guardia Nacional reproduzca todos los procesos de corrupción que tuvo la Policía Federal y que realmente no condujo a nada bueno. Dice acá, el hecho de que sea esto es porque el Estado, ¿verdad?, es para contener el descontento de las masas trabajadoras en todos los rincones del país. Para contener el descontento de las masas trabajadoras en todos los rincones del país. Yo creo que efectivamente en todos lados se puede dar el descontento del grupo, pero que digan contener el descontento de las masas trabajadoras en todos los rincones del país, es un asunto verdaderamente fuera de lo que puedo llamar fuera de contexto y fuera de lo racional. Hay una parte aquí que me llama mucho la atención. Dice que de esta forma la burguesía y su gobierno se prepara para inhibir el descontento popular y cortar de tajo cualquier acción organizada de los trabajadores y el pueblo mexicano hastiado de la corrupción. ¿Pero de qué corrupción? Si es de la corrupción del sexenio anterior y del anterior del anterior y del anterior del anterior del anterior y así sucesivamente, estoy totalmente de acuerdo. Pero que hablen de corrupción del gobierno actual, por favor, es desproporcionado el proceso. Pero no solamente, sino que la gente está hastiado de la corrupción, de la crisis económica, de la descomposición política y social, de la violencia e inseguridad pública, de la miseria y la pobreza que habita en los hogares de los explotados de nuestra patria como consecuencia de la imposición de políticas antipopulares. Yo no sé de qué país ha de hablar, pero creo que ha de hablar de Haití o ha de hablar de algún otro país, porque a decir verdad, falta mucho por hacer. Yo entiendo, todavía no ha cuajado la transformación como es, pero es que hay que entender de que pues esto no se podía hacer de la noche a la mañana ni en un sexenio, pero que ahora van a quedar las bases fundamentales para que se pueda continuar con la cuarta transformación. A mí me parece que sí se están poniendo las bases fundamentales. Voy a poner ejemplos. Por allí están los procesos de apoyos a los adultos mayores, las becas Benito Juárez, los apoyos para niños discapacitados, los apoyos para estudiantes de bajos recursos, universitarios de bajos recursos, los apoyos de jóvenes construyendo el futuro, los apoyos de Sembrando Vida, etcétera y etcétera. Y fíjense nada más que nada más eso ha tenido un gasto de más de 750,000 millones de pesos. ¿Y de dónde creen que ha salido ese dinero? Pues ha salido de todo lo que se robaban, o mejor dicho de otra manera, como me dijo un amigo, ha sido de todo lo que ya no les dejaron robar, para ser más precisos, de todo lo que no les han dejado robar. ¿Y cómo se explican, compañeros, por favor, de la sección 7, CENTE, que están en contra de la cuarta transformación, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de las transformaciones, para que sepan que el proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles, el proyecto de la refinería Olmeca en Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, el proyecto del Tren Maya, el proyecto del corredor transísmico, el proyecto de la presa que se está haciendo en
en Jalisco, el proyecto de la Plaza Santa María que se está haciendo en Nayarit, todo lo que se está haciendo, el proyecto renovador del parque de Texcoco, donde iban a hacer absurdamente el aeropuerto, todo ha costado más de 1.500 billones de pesos. 1.500 billones con B de bueno, billones de pesos. ¿Y de dónde ha salido? ¿De dónde creen? Porque no ha habido ni un peso de préstamo exterior, ni uno. Y el peso se mantiene estable frente al dólar. Y hoy la economía mexicana ha sido observada y analizada y sobre todo admirada por casi todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde creen que ha salido? De todo el dinero que ya no les permitió este gobierno robar. Y eso es lo más fundamental. Así que, ¿saben qué? Pónganse, por favor, pónganse en la cabeza un poco, utilicen un poco la inteligencia y vean, por favor, que están mal. Por eso los maestros los han abandonado. Por eso ya no tienen poder de convocatoria, compañeros. Ese es el problema. Y por eso nos estamos organizando para poder poner en la sección 7 equipo de maestros y de maestras que sirvan a la educación, que sirvan a los trabajadores y que respeten todo. Muchas gracias por llegar a este momento y nos vemos en la siguiente de Línea Directa OFC.